Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Continuamos la explicación de este punto sexto. En él se nos dice que la catequesis se articula, o sea, se relaciona estrechamente con algunos otros elementos de la vida de la Iglesia, ¿no? Hemos explicado ya dos elementos en la intervención anterior. Ahora vamos a por el tercero. Dice que también tiene una estrecha relación con la experiencia de vida cristiana con la celebración de los sacramentos. Vamos a ver. Es obvio, ¿no? Es obvio que la catequesis no puede consistir exclusivamente pues, en un aprendizaje de unos conceptos teóricos, sino que también nos tiene que introducir en una relación con Dios. El peligro de la catequesis es limitarse a hablar con Dios, no, perdón, al revés, a hablar de Dios sin llegar a hablar con Dios. Eso es un error, ¿eh? El error del camarero, que suelo decir yo, ¿no? Pues que a veces los propios catequistas o los sacerdotes o los obispos tenemos el peligro del camarero, que es aquel que va con la bandeja por la sala repartiendo y todo el mundo va picando de la bandeja, pero él no come, ¿no? Y pues eso no puede ser. Bueno, algo parecido pasaría con el que es catequizado y le hablan de cosas, pero sin acompañarle a experimentarlas. Y eso no sirve, ¿eh? Por eso las catequesis suelen tener, hoy en día, ¿no? En los métodos, digamos, catequéticos actuales, suelen intercalar también celebraciones. Se hace una catequesis sobre el perdón, etcétera. Bueno, luego hacemos una celebración sobre el perdón. Y si el niño ya ha hecho la primera comunión, pues recibe en esa celebración el sacramento del perdón, se confiesa personalmente, etcétera, ¿no? Y por eso también la catequesis va intercalada con la recepción de los sacramentos, ¿no? Pues uno dice, recibo la catequesis, bueno, recibo la primera comunión y continúo haciendo la catequesis después. Y recibo después la confirmación. Y continúo, es decir, se trata de que tiene que haber, ¿no? Pues una correspondencia entre aprendizaje y experiencia. Aprendizaje y experiencia. Y esto es importante. No es exactamente lo mismo, pero tiene que estar integrado, ¿no? Tiene que estar articulada la catequesis con la experiencia. Habéis escuchado en alguna ocasión, creo, en este programa, pues ver cómo hay un equilibrio entre distintos aspectos, ¿no? de la vida cristiana, que es muy importante guardarlo. Cuando Jesús nos dice en el Evangelio, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí, ¿no? Un famoso versículo del Evangelio de San Juan. Bueno, pues esas tres palabras, la verdad es que nos están hablando de un equilibrio, ¿eh? Camino, verdad y vida. La verdad, obviamente, se refiere al credo, ¿eh? A la enseñanza, ¿eh? A la enseñanza de las verdades de fe. Pues Dios creador, Dios que envía a su Hijo, es decir, esa es la verdad que nos anuncia el Evangelio. El camino se refiere principalmente a los mandamientos, a la moral, el camino para llegar a Dios, cómo debe de obrar el hombre, ¿no? Para llegar a la vida eterna. Y la vida se refiere principalmente a los sacramentos y a la oración que nos alimentan, alimentan nuestra vida, nos fortalecen. O sea, son tres aspectos: credo, moral y sacramentos. Y los tres tienen que estar en equilibrio. Si, por ejemplo, hubiese, ¿no? Pues es como una mesa que tiene tres patas. Bueno, las tres patas tienen que ser de la misma medida, porque si una es más alta que la otra, está coja o está desnivelada. Una mesa tiene que tener un mínimo de tres patas para que quede de pie. Y ojo con que se queden desniveladas, porque imaginaros, por ejemplo, una catequesis en la que se enfatizase mucho, en detrimento de las otras dos, pues la enseñanza de las verdades, del credo. Bueno, pues ahí tendríamos un cristiano que sabe mucho del catecismo, sabe mucho de qué es lo que
qué es lo que piensa la Iglesia, su magisterio, conoce el magisterio, conoce la Escritura, ha leído la Escritura, ha leído el magisterio, es capaz de hablar de las encíclicas del Papa, lo otro, sí, está muy bien, o sea, intelectualmente muy bien preparado, pero no dejaría de ser, de alguna manera, una, un teórico abstracto, un hombre que sí, que tiene la teoría muy desarrollada, pero no la vive, no la vive, no tiene experiencia interior de ella, no ha hecho experiencia de la oración, no la ha experimentado de los sacramentos y además no es coherente, pues no es coherente porque no tampoco está educado en el camino, es decir, en el seguimiento de Jesús. Se sabe la teoría, pero no es coherente con su vida. Imaginaros que la mesa tiene no esa pata, sino otra. Por ejemplo, el tema de alguien que ha sido educado pues en conocer muy bien el camino, en respetar las normas, en respetar los mandamientos. Alguien a quien se le ha enseñado el cristianismo bajo una perspectiva moralista. ¿eh? De que tienes que hacer esto, no hay que comportarse así, esto sí, esto no, pero se ha enfatizado mucho ese aspecto en detrimento de los otros dos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues es alguien que tiene una educación muy moralista, por hábito y por tradición, un poco pues se mantiene unos hábitos, pero fijaros bien, le falta conocer a Jesucristo, le falta conocer la gracia, le falta conocer que sin la gracia de Cristo no va a poder ser fiel al cumplimiento de los mandamientos. Tiene riesgo de voluntarismo, de pensar que la voluntad humana lo puede todo, y eso es falso. Y además no tiene experiencia interior del amor de Cristo, ¿no? Imaginaros, por último, que esa mesa tiene la tercera pata crecida, sí, es decir, alguien que entre esa, esa tríada, ¿no? De camino, verdad y vida, ha cultivado mucho la vida, mucho la experiencia. Alguien, por ejemplo, que ha hecho muchas experiencias de oración, alguien que ha subrayado mucho el sentir interiormente, experiencias, esto también está bastante de moda hoy en día, sentir interiormente mucho el experiencialismo, pero sin conocer la doctrina, sin conocer la doctrina y sin seguir los mandamientos, sino buscando más bien una especie de, pues, como buscando un bienestar, podríamos decir, por las experiencias interiores. Esto es muy típico de la nueva era, de la nueva era, que es buscar un experiencialismo que a uno le haga sentirse bien, como si ser cristiano fuese una especie de búsqueda de técnicas de relajación para que yo me sienta bien. No, mire usted, o sea, ser cristiano supone un equilibrio entre camino, verdad y vida, conocimiento de la doctrina cristiana, coherencia en el seguimiento de los mandamientos y experiencia interior en los sacramentos y en la oración. Supone un equilibrio y la mesa tiene que tener las tres patas de una dimensión igual o parecida, pues porque de lo contrario obviamente va a haber problemas. Entonces, lo que viene a decir aquí el catecismo es, bueno, es importante, es necesario que la catequesis también tenga ese aspecto de experiencia de celebración de los sacramentos. Y según aprendo, voy gustando interiormente. No solo aprendemos pues para llenar la cabeza de conocimientos, no. Aprendemos en la catequesis para experimentarlo, para tener conocimiento interno. No solo conocimiento externo, sino conocimiento interno del amor que Cristo nos tiene. Bueno, y el siguiente dice, estamos hablando de estos elementos de la vida de la Iglesia que se relacionan con la catequesis. Integración en la comunidad eclesial. Vamos a ver, ¿qué tiene que ver esto con la catequesis? Pues claro que tiene que verlo. Uno no recibe catequesis de un libro, es la Iglesia la que le catequiza. Es la Iglesia la que le catequiza. Entonces, el ser catequizado no es un acto individual. Y no me vale que dice, no, pero si yo por internet busco un libro, no, mira, vamos a ver. No. Incluso, por ejemplo, recibimos esta catequesis aquí por radio, según uno va en coche a un sitio. Bien, pero mira,
es la Iglesia la que te está catequizando, no una radio, no un libro. O sea, tú no tienes una catequesis al margen de la integración en la Iglesia. Igual hay uno que dice, pero bueno, pues si yo voy a la iglesia y no sé si allí me ayudan si casi prefiero el libro yo directamente, si casi prefiero poner la radio directamente, si en la iglesia, no te equivoques. Si alguno piensa que los demás como que le estorban para llegar a Dios y que él casi prefiere quedarse solo y tener como una vía directa, ¿no? Una vía directa que los demás me estorban, se está equivocando. Dios nos catequiza a través de su iglesia. A través de su iglesia, que es nuestra madre, y la madre, oye, pues utiliza medios, y también la propia radio, y pues el propio internet o lo que sea, pero fíjate bien, siempre la catequesis te la da la iglesia, y es muy importante mi integración en la comunidad, en mi comunidad cristiana. Es muy importante. Pues por el hecho de que nosotros no hemos recibido la Biblia ni ni el catecismo, no lo hemos recibido como un libro separado de la Iglesia, no, es que es la Iglesia la que ha escrito, la Escritura. Es la Iglesia la que te enseña a leerlo, es la Iglesia la que te enseña a interpretarlo. La palabra se encarna, la palabra de Dios se encarna en la Iglesia. Luego no hay una palabra desencarnada de la Iglesia. Esto es importante, porque como tenemos hoy en día, culturalmente hay un sentido individualista muy fuerte, muy grande. Yo sé que hay personas que les cuesta esto. También os voy a decir que a veces he recibido cartas que me han emocionado, ¿no? Cartas que me han emocionado de oyentes de Radio María, oyentes del Catecismo, que, bueno, se han encontrado con este programa sin que sean todavía practicantes, ¿no? Sin que participen de una comunidad parroquial, sin que se acerquen a los sacramentos, etcétera. Y a veces te escriben algún correo electrónico, alguna carta, y te impresiona y te emociona ver pues que Dios ha llegado a través de un instrumento a ellos, ¿no? Pero siempre, obviamente yo siempre cuando les contesto, les digo algo, les digo, pero te falta algo muy importante, ¿no? Porque en Radio María te estamos hablando de Dios y ahora tú tienes que hablar con Él, tienes que dar el paso de relacionarte con Él. O sea, es decir, no sirve un mero instrumento como una radio. Ahora tienes que ir tú a la iglesia y sentirte miembro de ella y experimentarla, experimentarla. Es decir, ¿se puede recibir la gracia de Dios en su integridad a través de los medios tecnológicos? Pues no. ¿Yo no puedo recibir el perdón de los pecados a través de Internet? Pues no. Sí que puedo recibir esta catequización que estamos haciendo ahora mismo, pero que me conducirá a la iglesia, me llevará a ella, si la voy recibiendo bien, ¿no? Por eso yo les animo a los oyentes, que los habrá, pues claro que los hay, que escuchan estos programas, pero que todavía no son practicantes o se alejaron en su tiempo de la práctica de la iglesia, a que compaginen pues esta enseñanza con la experiencia de la recepción de los sacramentos, de la oración, etcétera. Es que es muy importante. Es como si se pusiese Jesús a los pies de Pedro y le dijese, oye, déjate limpiar los pies. Y Pedro dice, no, a mí no a mí no me los limpies, déjate que si no te limpio los pies, no tienes parte conmigo. Esa conversación entre Jesús y Pedro bien puede ser la conversación que tiene con alguno de nosotros que se resiste un poco a ser limpiado por los sacramentos, ¿no? Por lo tanto, tenemos que integrarnos en la comunidad. O sea, la catequesis, ¿no? El hecho de que la recibamos pues en la propia parroquia, de que sea la parroquia la que nos pida, y quizás que a mí también me pida ser yo catequista de los demás, o sea, es decir, dejarme limpiar los pies y también yo ser servidor y limpiar los pies a los demás, nos hace recordar que hay una relación muy estrecha, ¿no?, entre catequesis e integración en la vida de la Iglesia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Alabado sea Jesucristo.